Un saludo a todos, bienvenidos a la sesión programada para este día y tal cual la planificación nos indica, hoy vamos a socializar el tema de diagnóstico de la situación en el marco de un plan estratégico de relaciones públicas. Pero para eso es importante definir o destacar más bien los dos campos relacionados a enfoques de investigación y para eso, tal como ustedes lo han mencionado en otras ocasiones, eh, una investigación cualitativa, bueno, es aquella que utiliza datos estadísticos, cuantitativos, para recopilar información concreta como cifras, ¿verdad? Datos estructurados y estadísticos. Y una investigación cualitativa es la que hace uso de datos cualitativos para describir aspectos de un lugar en lugar de medirlo. Es decir, es cuando buscamos indagar un fenómeno, ¿sí? La investigación cualitativa está relacionada a la fenomenología. En esta se componen impresiones, cuando queremos analizar opiniones, perspectivas, puntos de vista. Lo hacemos a través de un enfoque cualitativo. Una encuesta cualitativa es menos estructurada en este caso, ya que lo que pretende y busca es profundizar un tema para obtener información sobre un tema de motivación, pensamiento y actitudes de personas. Un poco de la diferencia de los dos enfoques de investigación, aunque también hay que destacar que de acuerdo a Sampieri también podemos trabajar una investigación cual y cuantitativa, es decir, una investigación de enfoque mixtos. Por acá un esquema que nos ilustra mejor la diferencia. Una investigación cuantitativa va inclinada hacia lo estadístico. Vean ustedes por acá, las cifras, el manejo estructurado y exacto en algún punto. Y lo cualitativo más bien es un tema de percepción, motivación, opiniones, indagar en un fenómeno y en un tema en específico. Les decía que hoy analizamos la situación en el marco de una planeación estratégica. Wilcox propone 8 fases de una estrategia de relaciones públicas. Él habla de la situación como el primer paso, el primer enfoque, la primera área de análisis, es decir, desde donde partimos y definimos qué tipo de problema atraviesa una organización para repensar en un plan estratégico. Bueno, parte del proceso de sistematización de un proceso de situación organizacional estratégico. Vean ustedes por acá, el esquema plantea que lo primero que se hace es definir un objetivo y el objeto de sistematización. También hay que definir una metodología de trabajo y saber qué herramientas de investigación vamos a utilizar, por supuesto. Los componentes de la sistematización, ¿verdad? Es decir, la situación inicial, el contexto, proceso de intervención en la situación y los pasos y las herramientas a utilizar, es decir, mapa de actores, sobre qué público vamos a realizar la investigación, hay que analizar la información, documentarla, etcétera. Luego se hace el trabajo de campo, es decir, se sale a recopilar la información. Posterior a eso, se ordena información que hemos recopilado, indagado recientemente. Posterior a eso, se hace una reflexión crítica y se analizan las lecciones aprendidas, por supuesto, y finalmente se comunican los aprendizajes. Parte de un esquema del proceso de sistematización de la situación de una investigación. A ver, propongo acá y yo pongo a manera de ejemplo un análisis de enfoque mixto, cual y cuantitativo, que realizó la Escuela Mónica Herrera. Es decir, vean ustedes, patria querida, un consumo cultural de identidad y nostalgia de los salvadoreños radicados en Estados Unidos. Vean ustedes acá un ejemplo de un análisis, una investigación que hace la Mónica Herrera acerca del consumo de los salvadoreños en Estados Unidos. Y wow, me genera gratas impresiones
saber primero el tema, porque el tema de consumo cultural se hace muy poco en nuestro país. Y bueno, el diseño y toda la diagramación que utilizan es súper cool. ¿Verdad? A mí me gustan las pupusas para analizar, vea usted, esta es una investigación, analizar el consumo de productos alimenticios y nostálgicos del Salvador. Y los títulos son muy peculiares porque este hace referencia a aquella canción de José Lora, ¿verdad? Y a mí me gustan las pupusas, entonces juega entre lo de identidad, lo nostálgico y un poco de los productos artísticos que encontramos en El Salvador. Vea usted la portada, las pupusas, postales fotográficas de lugares turísticos. Acá alcanzo a ver una agrupación, tengo la impresión que son los hermanos Flores, una camisa de la Selecta, versión 82. Por supuesto, Mágico González es lo primero que yo pienso cuando veo esta camiseta, un par de maracas, eh, es decir, llaveros. Es decir, vea usted toda la construcción simbólica de esta portada. Vea usted para hablar acerca del consumo de productos alimenticios, una fotografía de nuestros tamalitos, el queso fresco, pupusas, el café, la semita. Digo, wow, ve el anclaje cultural de identidad que tiene es muy fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que es posible hacer investigaciones eh, con trascendencia, por supuesto, con enfoque mixto para este caso. Le voy a compartir el enlace de la investigación para que vean ustedes que tiene mucho dato estadístico, cuantitativo, pero también mucha reflexión sobre un fenómeno, el caso de la identidad y consumo de los salvadoreños radicados en Estados Unidos. Es decir, hay mucho dato, pero también hay mucha análisis reflexivo, eh, situacional de fondo, es decir, la diagramación que le da un toque especial al documento. Es muy bueno, muy buen texto para analizar. Bueno, un par de diferencias entre una investigación cual y cuantitativa. El cuestionario cualitativo tiene más preguntas abiertas, hay resultados que son más objetivos, observación de comportamiento, estudios de caso, ¿verdad? Y para el caso de una encuesta, hay preguntas cerradas en su mayoría, es decir, para una investigación de enfoque cuantitativo. Hay resultados objetivos, se miden tendencias y muestras representativas de un universo en específico. Volviendo al tema de la situación del plan estratégico, y es que hay tres situaciones o tres escenarios sobre los cuales podemos replantear la necesidad de trabajar una estrategia de relaciones públicas. Número uno, cuando la organización tiene un programa que aplicar, es decir, cuando hay una problemática o una situación que le está afectando negativamente a la organización. Situación uno. Situación dos, cuando tiene la empresa que desarrollar un proyecto específico y tratar de hacer un lanzamiento para un producto nuevo, por ejemplo. O cuando una organización quiere reforzar sus iniciativas para preservar la reputación. Número uno, dijimos, cuando tiene un programa, es decir, un problema que resolver. Número dos, cuando tiene que anunciar o lanzar un producto o servicio. O cuando tiene problemas de reputación. Tres situaciones en las cuales hay que repensar si es necesario trabajar un plan de relaciones públicas. Y por supuesto, la herramienta del FODA nos permite, nos da insumos para analizar situaciones también. Esta matriz nos permite tener una mirada sobre las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas situacionales de una organización. Por acá un par de ejemplos que bien viene al caso mencionarlos. La importancia de repensar en datos, en información, en diagnósticos situacionales. No, por acá una empresa que decide, suponían ellos que sus empleados estaban necesitando un gimnasio en la instalación de la empresa, construyen un gimnasio de miles de dólares, pero se dan cuenta que nadie llegaba. Entonces, al final, con el tiempo se dan cuenta, mediante una investigación, que los colaboradores realmente no les interesaba un gimnasio, no estaban necesitando un gimnasio en su empresa. Ellos tenían otro tipo de interés, pero por no haber investigado, es decir, invirtieron mal este dinero.
a nivel de empresa. Lo mismo que pasa con este restaurante. Vea usted una foto, el restaurante tenía un aspecto como una especie muy clásico, muy tradicional, muy bohemio, pero se les ocurre cambiar el diseño de interiores y tratar de darle otro enfoque, otro matiz más elegante, más moderno. Pero cuando pasa esto, los clientes dejan de asistir. Ellos mediante una investigación también logran que ellos quieren saber por qué los clientes dejaron de llegar al restaurante. Y se dan cuenta mediante datos, mediante análisis, que los clientes de hecho visitaban este restaurante porque les gustaba el ambiente clásico, el ambiente tradicional, el ambiente antiguo. Ese realmente era el valor del escenario del restaurante y por eso los clientes lo visitaban. Entonces, por no haber investigado, por no haber hecho un análisis de comunicación, se perdieron una gran oportunidad. Y lo que hicieron fue dañar un poco la reputación y trayectoria que ellos ya habían construido. Luego de estos ejemplos, por acá también les comparto un par de preguntas relacionadas a un FODA comunicacional. Por ejemplo, para analizar una fortaleza, podríamos preguntarnos qué actividades comunicacionales internas realiza la organización. Bueno, ¿tenemos o no tenemos? Hay que saber identificarlas. ¿Cuáles son los aspectos positivos de las relaciones con los públicos que mantiene la organización? ¿O es claro el concepto que comunica la organización? Porque de repente hay confusión y falta de coherencia en cuanto a los conceptos que comunicamos desde la organización. Otro ejemplo de una pregunta relacionada a las debilidades bajo el marco del FODA comunicacional podría ser: ¿se cuenta con medios que no son utilizados por la organización? ¿Se necesita redefinir la imagen o es suficiente, clara y reconocible? Wow, son preguntas interesantes pensarlas, porque de repente muchas marcas, muchas organizaciones no tienen mucha claridad en su imagen y hay que trabajarlo. Luego usted da una lectura, otro ejemplo de ahora relacionado a el enfoque externo con oportunidades y amenazas. ¿A qué herramientas de comunicación puede acceder la organización para repensar las oportunidades? ¿O existe oportunidad para desarrollar nuevos medios? Una pregunta que tiene que ver con amenaza podría ser: ¿se confunde la identidad de mi organización con otras? Wow, esto es muy común en muchas organizaciones. La identidad es confunde. Es decir, se llaman parecidos, los colores son similares, es decir, yo confundo una con la otra, es decir, cuando no hemos construido y trabajado bien la identidad. Dejo por acá a ustedes estas preguntas para tener a lo mejor una mirada un poco más amplia relacionada a un FODA comunicacional y un par de preguntas que nos pueden servir de guía a la hora de analizar una situación en las organizaciones. Bien, eso sería todo de mi parte, muchachos, tal cual hablamos en este día, la importancia de tener claridad que la primera fase, el primer proceso de un plan de relaciones públicas es la situación, conocer qué tipo de evento está pasando en la empresa para tener un punto de partida. Dijimos 3 escenarios donde hay que pensar en un. Número 1, cuando hay un problema de reputación. Número 2, cuando queremos anunciar algún tipo de programa, producto o servicio, o cuando de manera interna estamos teniendo problemas también. Bien, eso es todo, muchachos. Quedamos en comunicación. Cualquier consulta, duda, por favor, no duden en escribir en el aula. Bendiciones a todos.